¿Y si te dijera que algunos de esos lugares que parecen tan normales esconden secretos que podrían cambiar la forma en la que miras el mundo? Desde casas que no son más que fachadas, hasta rascacielos sin ventanas llenos de teorías conspirativas, las ciudades están repletas de estructuras falsas diseñadas para engañar a nuestros sentidos. Una casa aparentemente común en Nueva York, que al caer la noche, emite un misterioso zumbido y deja escapar un resplandor anaranjado por sus puertas. O un castillo medieval que no es más que una obra de teatro arquitectónica para adornar un paisaje inglés. Incluso Google Maps se ha unido al juego, creando barrios completos en Los Ángeles que nunca han existido en la vida real. Calle Joralemon 58. ¿Qué es lo que hace especial a una casa común y corriente en una ciudad como Nueva York? En el caso del número 58 de la calle Joralemon, en el tranquilo barrio de Brooklyn Heights, la respuesta es mucho más intrigante de lo que parece. A simple vista, esta estructura de ladrillos rojos construida en 1847 parece una vivienda ordinaria. Sin embargo, su verdadera naturaleza oculta un propósito que muy pocos conocen, incluso entre los vecinos que pasan frente a ella diariamente. A principios del siglo XX, con el auge del metro como medio de transporte esencial en Nueva York, la expansión de túneles y sistemas de ventilación se convirtió en una necesidad. Fue entonces cuando la Rapid Transit Company adquirió esta propiedad en 1907. Lo que alguna vez fue un hogar acogedor, se transformó en un conducto de ventilación clave para el sistema de metro, específicamente para el túnel que conecta Brooklyn con Manhattan. El diseño de esta casa está lleno de detalles cuidadosamente pensados para integrarla con el resto del vecindario. Las ventanas están completamente oscurecidas, lo que impide cualquier vistazo al interior, y la fachada se mantiene impecable para no llamar la atención. Sin embargo, los curiosos que pasan por allí por la noche suelen reportar fenómenos extraños. Un zumbido constante que parece provenir de las profundidades del suelo, y un misterioso resplandor naranja que se filtra a través de las rendijas de la puerta principal. Estos elementos han alimentado las teorías urbanas durante décadas, desde rumores de experimentos secretos hasta la presencia de maquinaria oculta. En realidad, la función de esta casa es mucho menos fantasiosa, pero no menos importante. Actúa como una vía de escape para pasajeros y trabajadores en caso de emergencia, y como un sistema de ventilación para permitir el flujo de aire fresco en el túnel subterráneo. A pesar de su importancia, el acceso está estrictamente restringido y solo el personal autorizado puede ingresar. Calle Quincampoix 29. En el corazón de París, una ciudad conocida por su elegancia y arquitectura histórica, se encuentra una estructura que guarda un secreto tan ingenioso como inesperado. En el número 29 de la calle Quincampoix, un edificio que a simple vista parece formar parte del paisaje urbano parisino es, en realidad, una fachada falsa que esconde una funcionalidad vital para la ciudad. Este edificio no alberga residentes ni oficinas, sino que funciona como un conducto de ventilación para el sistema de metro. La historia detrás de esta estructura comienza en la década de los 70, cuando París se enfrentaba al desafío de expandir su red subterránea. Los ingenieros enfrentaron un dilema: ¿cómo integrar un sistema de ventilación sin alterar la estética de los barrios históricos? La respuesta fue crear fachadas que se mezclaran perfectamente con la arquitectura existente, y el número 29 de la calle Quincampoix se convirtió en un ejemplo sobresaliente de esta solución. Con ventanas pintadas meticulosamente para parecer reales y detalles arquitectónicos que imitan los edificios vecinos, esta fachada logra pasar desapercibida para la mayoría de los transeúntes. Sin embargo, aquellos que observan con atención podrían notar algo extraño. Las ventanas no reflejan luz, las puertas no se abren, y el silencio que emana del edificio parece casi antinatural. Esta quietud contrasta con el bullicio del metro que opera justo debajo, haciendo circular aire fresco gracias a este conducto camuflado. Es una obra de ingeniería y diseño que no solo resuelve un problema técnico, sino que también preserva la identidad visual de la ciudad. Los residentes locales están acostumbrados a la existencia de estos edificios falsos, pero los turistas que los descubren suelen quedarse sorprendidos por su ingenio. Además, esta fachada no es la única en París. Hay docenas de estructuras similares distribuidas por la ciudad,
cada una diseñada para mimetizarse con su entorno. Algunas de estas fachadas no utilizan pintura para crear la ilusión, sino materiales reales como cristal y madera para simular ventanas y puertas. En el caso del número 29, se optó por la pintura debido a restricciones presupuestarias en ese momento. Thomas Street 33. En la esquina de Thomas Street y Church Street, en el distrito financiero de Manhattan, se eleva una estructura que parece desafiar toda lógica arquitectónica. Conocido como el edificio del 33 de Thomas Street, esta torre de hormigón gris, de más de 168 metros de altura, es completamente distinta de cualquier otra construcción en Nueva York. Su diseño carece de ventanas, lo que le da un aire impenetrable y frío, alimentando rumores y teorías conspirativas durante décadas. Construido en 1974, este edificio inicialmente fue propiedad de AT&T y sirvió como central de comunicaciones. Sin embargo, documentos filtrados por Edward Snowden en 2013 revelaron algo más inquietante. Esta torre, conocida con el nombre clave Titan Point, habría sido utilizada como un centro de vigilancia ultrasecreto por la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. Según los informes, el edificio albergaba tecnología avanzada para interceptar comunicaciones electrónicas, incluidos correos electrónicos y llamadas internacionales. La ausencia de ventanas tiene una explicación práctica. El edificio fue diseñado para ser autosuficiente y resistente a ataques nucleares, con capacidad para operar de manera independiente durante semanas en caso de emergencia. Sus paredes gruesas y su diseño minimalista responden a esta función, pero también han dado pie a especulaciones sobre lo que realmente sucede en su interior. Algunos creen que es el centro neurálgico de un vasto sistema de espionaje global, mientras que otros sugieren que podría ser una base para actividades aún más secretas. El 33 de Thomas Street está conectado a una red subterránea de cables de fibra óptica que enlazan con otros puntos estratégicos en todo el país. Leinster Gardens 23 y 24. En el elegante barrio de Bayswater, en Londres, se encuentran los números 23 y 24 de Leinster Gardens, dos casas que, a simple vista, parecen idénticas a las demás en la calle, con sus fachadas victorianas ornamentadas, balcones de hierro forjado y ventanas perfectamente alineadas. Estas estructuras son un tributo al diseño clásico londinense. Sin embargo, para quienes conocen su historia, estas casas son un ejemplo perfecto de cómo la arquitectura puede engañar a nuestros sentidos. La historia comienza en la década de 1860, cuando Londres estaba en plena expansión de su red de metro. La línea Metropolitan Railway, la primera del mundo, necesitaba un sistema eficiente de ventilación para liberar el humo de las locomotoras de vapor que corrían por los túneles. En el proceso de construcción, algunas casas originales en Leinster Gardens tuvieron que ser demolidas para dar paso a estas obras. Sin embargo, los residentes locales no estaban dispuestos a aceptar una calle con huecos feos en su alineación. La solución fue brillante y simple: construir fachadas falsas que encajaran con el resto de las casas del vecindario. Estas estructuras, de apenas 5 pies de espesor, ocultan un espacio vacío por donde los trenes del metro pasan y expulsan vapor. Desde la calle, las casas parecen reales, pero un vistazo por la parte trasera revela el gran engaño. Detrás de las fachadas no hay habitaciones, puertas ni ventanas que conduzcan a ningún lugar, solo un muro de concreto que cubre el túnel. Estas casas no solo son un logro de ingeniería y diseño, sino que también han servido de escenario para curiosas anécdotas. En la década de 1930, un grupo de bromistas vendió boletos para un supuesto evento de caridad en el número 23. Los invitados, vestidos de gala, llegaron para descubrir que el lugar no existía. Más recientemente, estas direcciones se han utilizado en pedidos falsos de pizza y otras travesuras menores. Changsha. En la moderna ciudad de Changsha, en China, una comunidad de apartamentos nuevos prometía ser el hogar perfecto para sus compradores. Los desarrolladores anunciaron un complejo rodeado de naturaleza, con un hermoso lago artificial como pieza central. Los anuncios mostraban imágenes de aguas cristalinas rodeadas de áreas verdes, un escenario que parecía sacado de una postal. Sin embargo, para los residentes que se mudaron allí, esta promesa resultó ser una ilusión amarga. Cuando los primeros inquilinos llegaron al complejo, lo que encontraron fue cualquier cosa menos un lago. En lugar del esperado cuerpo de agua, se toparon con un espacio cubierto de plástico azul, pintado para parecer agua desde la distancia. No había reflejos ni olas, solo una superficie plana y artificial que hacía evidente el engaño. La decepción fue generalizada,
y las quejas de los residentes no tardaron en inundar las redes sociales y las oficinas de los desarrolladores. El objetivo detrás de este engaño era claro: atraer compradores con una propuesta estética llamativa. En una ciudad tan competitiva como Changsha, los desarrolladores recurren a técnicas poco ortodoxas para diferenciar sus proyectos, pero este caso cruzó la línea. La publicidad del lago fue catalogada como un ejemplo extremo de publicidad engañosa, lo que llevó a una investigación oficial y a multas para los responsables del proyecto. Aunque este tipo de engaños es raro, no es único en China. En otras ciudades, también se han reportado casos de desarrolladores que prometen atracciones ficticias, desde jardines que nunca se construyen hasta vistas panorámicas que no existen. Este fenómeno ha generado un debate sobre la regulación en el sector inmobiliario y la necesidad de proteger a los consumidores de prácticas deshonestas. Barrios falsos en Google Maps. Abrir Google Maps, una herramienta confiable para orientarte en la ciudad y descubrir un barrio completamente desconocido en tu propia ciudad. Esto fue exactamente lo que ocurrió en Los Ángeles, cuando los residentes se encontraron con nombres de vecindarios como Silver Lake Heights o North Highland Park, que en la realidad no existían. Aunque estas áreas aparecieron brevemente en el mapa digital, desaparecieron tan rápido como surgieron, dejando a todos confundidos y llenos de preguntas. El origen de este fenómeno sigue siendo un misterio. Algunos sugieren que podría haberse tratado de un error en la recopilación de datos de Google, mientras que otros sospechan de una estrategia más calculada. En el competitivo mercado inmobiliario de Los Ángeles, hay quienes especulan que estos nombres falsos fueron introducidos deliberadamente para aumentar el atractivo de ciertas zonas, o incluso para engañar a posibles compradores. La manipulación de datos digitales en aplicaciones tan ampliamente utilizadas es un tema que, aunque inusual, no es imposible. La confusión no fue menor entre los residentes locales. Personas que han vivido toda su vida en la ciudad no podían entender cómo un nuevo barrio había aparecido de la nada. Las redes sociales se llenaron de teorías, desde errores técnicos hasta conspiraciones más oscuras relacionadas con desarrolladores inmobiliarios o agencias de datos. Aunque Google nunca ofreció una explicación detallada, el incidente dejó una huella en la percepción pública sobre la confianza en las herramientas digitales. Google, de hecho, utiliza información de múltiples fuentes para actualizar sus mapas, incluidas aportaciones de usuarios, gobiernos locales y empresas. En ocasiones, errores humanos o datos incorrectos pueden colarse en el sistema, generando situaciones como esta. Sin embargo, la aparición de barrios completos falsos es extremadamente rara y aún más intrigante. Tributo inacabado en Peel Town. En el pintoresco pueblo de Peel Town, en Irlanda, se encuentra una torre que no solo destaca por su diseño inacabado, sino por la conmovedora historia que la acompaña. Esta estructura, construida en el siglo XIX, comenzó como un tributo de un padre a su hijo, a quien creía muerto en las guerras napoleónicas. Pero lo que debía ser un símbolo de luto y memoria, terminó convirtiéndose en una prueba de cómo el amor y la esperanza pueden superar las tragedias más profundas. La construcción de la torre fue emprendida por un hombre devastado por la noticia de la desaparición de su hijo en el campo de batalla. Día y noche trabajó incansablemente, cargando piedras y levantando una estructura que representara su dolor y homenaje. Sin embargo, cuando había terminado 2 pisos de la torre, ocurrió lo impensable. Su hijo regresó a casa, sano y salvo. Había sobrevivido a la guerra, aunque las noticias de su supervivencia se habían retrasado. El reencuentro fue emotivo y transformador, pero la torre quedó abandonada. Su propósito original ya no tenía sentido, y el padre, ahora lleno de alegría, decidió no continuar con la construcción. Desde entonces, la estructura ha permanecido como un recordatorio de este extraño y emotivo episodio. Con el tiempo, el tercer nivel de la torre se utilizó como almacenamiento de agua, pero nunca se completó como se había planeado originalmente. La torre ha sido adoptada por los lugareños como un símbolo del pueblo, y algunos incluso creen que tiene propiedades místicas debido a su conexión con la historia personal de su creador. Además, la torre ha atraído a artistas y fotógrafos, quienes encuentran en su forma inacabada y su contexto histórico una fuente de inspiración. Ciudad falsa de Boeing Seattle. Durante los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, cuando el temor a los ataques aéreos era constante, los Estados Unidos idearon soluciones ingeniosas para proteger sus activos más valiosos. Uno de estos proyectos se llevó a cabo en Seattle,
donde la planta de fabricación de aviones de Boeing se convirtió en un objetivo potencial para los bombardeos enemigos. Para protegerla, se creó una de las estrategias de camuflaje más sorprendentes: una ciudad falsa construida sobre la fábrica. En 1944, ingenieros y diseñadores de escenarios trabajaron para transformar el techo de la planta de Boeing en un vecindario ficticio, utilizando materiales ligeros como madera contrachapada y mallas recubiertas de alquitrán. Crearon casas, árboles y carreteras falsas que daban la apariencia de una tranquila comunidad suburbana. Desde el aire, cualquier avión enemigo que sobrevolara el área solo vería un barrio más, sin rastro de la gigantesca fábrica que producía aviones como el icónico B-17 Flying Fortress. Lo más impresionante de esta ciudad falsa era su nivel de detalle. Los árboles estaban cuidadosamente diseñados con alambres y plumas para imitar las sombras naturales, y el césped se pintó con distintas tonalidades de verde para dar una apariencia más realista. Incluso se incluyeron coches ficticios y líneas eléctricas falsas para completar la ilusión. Esta estrategia no solo protegió la planta, sino también a los 30.000 trabajadores que diariamente fabricaban aviones vitales para el esfuerzo bélico. Esta ciudad de utilería fue diseñada con la ayuda de John Stewart Detley, un renombrado diseñador de escenarios de Hollywood. Su experiencia en la creación de sets cinematográficos fue clave para lograr que la ilusión fuera lo suficientemente convincente como para engañar a los aviones enemigos. Este tipo de colaboración entre la industria del entretenimiento y la defensa nacional era inusual, pero demostró ser extremadamente efectiva. El Castillo de Toronto. En el bullicioso paisaje urbano de Toronto, una ciudad conocida por sus rascacielos modernos y su vibrante vida cultural, se encuentra un edificio que parece sacado de un cuento medieval. Apodado simplemente como El Castillo, este edificio no es una fortaleza histórica, sino una subestación eléctrica diseñada para mezclarse con el entorno sin causar un impacto visual negativo. Su arquitectura, que combina piedra tallada y ventanas adornadas, es un tributo a los diseños clásicos que alguna vez dominaron las ciudades europeas. Construido a principios del siglo XX, el castillo tenía un propósito claro: ocultar los transformadores eléctricos que eran esenciales para el suministro de energía de Toronto. En esa época, los transformadores no solo eran voluminosos y poco atractivos, sino también peligrosos, ya que cualquier accidente podía poner en riesgo a las personas que vivían cerca. La solución fue diseñar una fachada que protegiera tanto a los residentes como a la estética de la ciudad. Desde su construcción, el castillo se convirtió en una curiosidad local. Aunque a menudo pasa desapercibido para los transeúntes, quienes lo notan suelen quedarse impresionados por su diseño. Un elemento destacado son las pesadas puertas de madera que recuerdan a un puente levadizo, un toque que refuerza su apariencia de fortaleza. Este detalle arquitectónico, aunque puramente decorativo, lo ha convertido en un lugar icónico dentro de la ciudad. El castillo no es la única estructura de este tipo en Toronto. En la calle Eglinton Avenue, otra casa aparentemente normal oculta una subestación eléctrica similar. Aunque su diseño es menos llamativo, la idea de ocultar infraestructura técnica dentro de edificios aparentemente residenciales fue una práctica común en esa época. Estas estructuras son un testimonio de cómo las ciudades han equilibrado la funcionalidad con la estética a lo largo del tiempo. Suzdal, Rusia. En el corazón de Rusia, la histórica ciudad de Suzdal se ha ganado la reputación de ser una ventana al pasado, con sus iglesias y monasterios que datan del siglo XII. Sin embargo, en 2013, esta ciudad fue escenario de un curioso intento de embellecimiento que rápidamente se convirtió en motivo de burla. Ante la inminente visita del presidente Vladimir Putin, los funcionarios locales decidieron que la solución para los edificios deteriorados del centro era una serie de pancartas gigantes diseñadas para imitar fachadas. Estas pancartas fueron colocadas sobre estructuras en mal estado, mostrando imágenes de ventanas impecables, balcones decorativos e incluso gatos descansando en los alféizares. La idea era crear una impresión de elegancia y orden para el presidente y los medios de comunicación. Sin embargo, el plan no salió como esperaban. Putin nunca visitó Suzdal, y las pancartas falsas quedaron como un recordatorio de la falta de recursos y quizás de prioridades para realizar renovaciones reales en esta ciudad histórica. Los residentes de Suzdal, muchos de los cuales viven en casas antiguas protegidas por leyes de preservación, no tardaron en expresar su descontento.
Aunque entendían la necesidad de preservar la estética del centro, argumentaron que los fondos invertidos en las pancartas podrían haberse usado para restaurar los edificios en lugar de ocultar sus problemas. La ironía de la situación no pasó desapercibida, y las imágenes de las fachadas falsas, con gatos pintados y ventanas decoradas, se volvieron virales en las redes sociales. Esta no es la primera vez que Rusia utiliza métodos poco convencionales para mejorar la apariencia de una ciudad. Durante los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, se colocaron carteles similares para ocultar áreas deterioradas de la capital. Aunque estas estrategias son llamativas, también resaltan las tensiones entre la preservación de la autenticidad histórica y la presión por mantener una buena imagen pública. Sham Castle, en Claverton, Inglaterra. En las colinas verdes de Claverton, cerca de la ciudad de Bath en Inglaterra, se alza una estructura que parece sacada de un cuento de hadas. Con sus torres y muros de piedra, el Sham Castle aparenta ser una fortaleza medieval que ha resistido siglos de historia. Sin embargo, esta construcción no tiene una función defensiva ni un pasado bélico. Fue diseñada en 1755 como un adorno arquitectónico para embellecer el paisaje. La práctica de construir follies, estructuras decorativas sin propósito práctico, fue popular entre los aristócratas británicos en los siglos XVII y XVIII. En este caso, el Sham Castle fue encargado por Ralph Allen, un empresario adinerado que deseaba mejorar la vista desde su mansión en Bath. Desde la distancia, el castillo parece imponente, pero un vistazo por la parte trasera revela que no es más que una fachada. No tiene habitaciones, pasillos ni fortificaciones, solo un muro con detalles elaborados. Lo fascinante del Sham Castle no es solo su diseño, sino lo que representa, una época en la que los ricos buscaban demostrar su estatus a través de la arquitectura extravagante. Este tipo de construcciones eran símbolos de poder y gusto refinado, aunque a menudo no servían para nada más que para impresionar a los invitados durante un paseo por los jardines. Aunque Sham Castle fue diseñado únicamente como decoración, ha tenido usos inesperados a lo largo de los años. Durante la Segunda Guerra Mundial, la estructura sirvió como punto de observación para vigilar el cielo en busca de aviones enemigos. Además, en tiempos más recientes, el castillo se ha convertido en un lugar popular para sesiones fotográficas y eventos privados. Remodelación del castillo de Wolfsburgo, Alemania. En la ciudad de Wolfsburgo, en Alemania, conocida principalmente por ser la sede de Volkswagen, el histórico castillo de Wolfsburgo se convirtió en el centro de un peculiar experimento artístico en el año 2014. El castillo, que data del siglo XIV, es una pieza central del patrimonio de la ciudad y un recordatorio de su pasado medieval. Sin embargo, en un giro inesperado, una artista contemporánea transformó su apariencia, sustituyéndolo temporalmente con una fachada de rascacielos que dejó a los residentes perplejos. La autora de esta intervención fue Bettina Pouschi, una artista alemana iraní que utiliza la arquitectura para explorar la relación entre el entorno urbano y la memoria colectiva. Para su proyecto en Wolfsburgo, Pouschi creó una fachada temporal hecha de lona, impresa con imágenes de 10 de los rascacielos más altos del mundo. Este diseño cubrió por completo el castillo original, dando la impresión de que había sido reemplazado por un conjunto de edificios modernos. El objetivo de la obra era provocar una reflexión sobre cómo los edificios históricos interactúan con el paisaje contemporáneo y la forma en que las ciudades cambian con el tiempo. Sin embargo, la reacción de los residentes fue mixta. Muchos se sintieron desconcertados por la transformación de un símbolo tan querido, mientras que otros elogiaron la creatividad de la propuesta. La intervención duró varias semanas, tras las cuales la lona fue retirada y el castillo recuperó su apariencia original. Aunque la ciudad fue fundada oficialmente en 1938 como sede de Volkswagen, el castillo de Wolfsburgo existía siglos antes de que la urbe creciera a su alrededor. Su conexión con la historia local lo convierte en un emblema de la identidad de Wolfsburgo, lo que explica las reacciones encontradas ante su desaparición temporal. Estudios de Thurlow Square, Londres. En el exclusivo barrio de South Kensington, en Londres, se encuentra una de las estructuras más inusuales de la ciudad. En Thurlow Square, un estrecho edificio triangular desafía las normas convencionales de diseño arquitectónico. Con un ancho de apenas 6 pies en su punto más angosto, este edificio parece más una ilusión óptica que una construcción real. Sin embargo, lo que comenzó como una solución ingeniosa para aprovechar un terreno irregular se ha convertido en una de las propiedades más caras y codiciadas de la ciudad. La historia de este edificio se remonta al siglo XIX,
cuando el terreno fue adquirido por un constructor llamado William Douglas. En lugar de dejar el espacio vacío, Douglas decidió levantar un edificio que imitara las elegantes casas adosadas del área, pero con una forma que se ajustara al lote triangular disponible. A pesar de su peculiar diseño, logró incluir 7 estudios de artistas en el interior, aprovechando cada pulgada de espacio disponible. Durante décadas, estos estudios sirvieron como talleres para pintores y escultores, convirtiéndose en un centro de creatividad en el vecindario. Sin embargo, con el paso del tiempo y el aumento de los precios inmobiliarios en Londres, los estudios fueron transformados en apartamentos residenciales. Hoy, estas diminutas viviendas son consideradas un lujo, con unidades de menos de 50 metros cuadrados que se venden por cifras de hasta $1 millón. Finalmente, este edificio ha sido apodado el más estrecho de Londres, aunque técnicamente no lo es. Sin embargo, su diseño triangular y su apariencia engañosa desde ciertos ángulos lo hacen destacar como una rareza arquitectónica que captura la imaginación de quienes lo ven. El edificio de Thurlow Square no solo es una muestra de cómo maximizar un espacio limitado, sino también de cómo el ingenio arquitectónico puede convertirse en un atractivo en sí mismo.